Bueno, hoy vamos a empezar con literatura digital, siempre en esta condición de aislamiento en la que nos encontramos. Literatura digital. Vamos a tomar primero la segunda parte del texto de Cossack y luego el texto de Esperanza, y ahí vamos a pensar sobre todo el concepto de apropiación, y finalmente el texto de Nicolás Bourriaud. Vamos a pensar ahí el concepto de postproducción. Con este pequeño marco teórico, en el siguiente video vamos a ver un poco algún corpus como para que ustedes tengan un panorama y no mucho más. De todas maneras, ahí en la guía de lectura les dejamos una serie de links donde ustedes puedan investigar, recorrer a los que les interese. La parte de corpus nosotros no vamos a evaluar, no son lecturas como pueden ser el texto de Bartleby, o como pueden ser los cuentos, las novelas, etc. Esto es para que ustedes tengan en cuenta un panorama. Sí, la parte teórica para pensar toda esta zona incipiente y marginal, ¿desde dónde puede ser leída? Yo decía en el video pasado, estas textualidades requieren que construyamos un aparato teórico distinto a aquellas claves que proponía Monteleone para leer la poesía argentina, ¿no? Entonces sí, la parte teórica me interesa que le hagan una lectura a conciencia, y después lo otro es una noticia sobre todo, ¿no? Que ustedes tengan una noticia sobre estas textualidades incipientes. Entonces, texto de Cossack. Ella ahí plantea esta idea de literatura fuera de sí, es esta literatura que se da en un universo más amplio, en el que lo audiovisual empieza a resultar hegemónico. Ella dice, primero hay que pensar la cultura videoelectrónica y después la infoconectiva, ¿no? Entonces, toda esta nueva, estas plataformas digitales y la conformación de Internet aparecen como grandes condicionantes y a la vez como posibilitadoras de estos nuevos experimentos con la palabra, con la imagen, experimentos estéticos, ¿no? Ahí en la página 45 y 46 tenemos la primera definición de literatura digital por Cossack, ¿no? Ella dice, la literatura digital es un tipo de práctica artística, por lo general multimedia, que evidencia un alto grado de implicación, aunque no exclusiva, del lenguaje verbal con función poética, ¿no? Esto es importante, no exclusiva. Puede haber una literatura digital que no trabaje exclusivamente con la palabra, pero por lo general sí está la palabra como un elemento importante y sobre todo con función poética. Esto sería el elemento excluyente en algún sentido. Nosotros vamos a desarrollar un poco más profundamente esta idea en la clase que viene, la idea de función poética con Jacobson, ¿no? Dice, inscribiéndose marginalmente en la institución literaria a partir de un diálogo más o menos específico con la historia literaria en general y con la literatura tecno-experimental en particular, ¿no? Entonces, marginalmente es una zona marginal, pero que está mirando de todas maneras la tradición poética, y lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no? Escritores, programadores que trabajan sobre un corpus literario preestablecido y con eso hacen otra cosa. Dice, no es literatura digitalizada como traslado de textos desde el medio impreso a la pantalla, sino nacida digital y en cuyos procedimientos la creación o utilización del código digital informático es intrínseca, ¿no? Entonces, literatura digital es nacida en el entorno digital para ser consumida en el entorno digital, explotando las características y las herramientas de dicho entorno. Y me interesa también estoy recortando evidentemente el texto de Cossack, el final donde ella dice, bueno, a ver, responde por qué esto es poesía, ¿no? ¿Por qué puede ser considerado como poesía? Y entramos ahí en algunos debates que ya empezamos a dar con el diagnóstico que estuvimos mirando. Ahí muchos estudiantes dijeron, bueno, no, los fragmentos de Alejandro López, estos chats mal escritos, no son literatura, ¿no? Por X causa, y vimos ahí un abanico de razones que cabría discutir, ¿no? Desde mi punto de vista, al menos cabría discutir. Entonces, Cossack dice, esa activación de esto no es literatura, imagino va a pasar acá también, pues son experimentos que hacen un trabajo que pasa por canales alternativos a lo que determinadas morales consideran como literario, ¿no? Ahora, Cossack dice,
podrá preguntarse en qué sentido se dice de esto que es poesía. Es interesante traer este párrafo para responder por qué en una materia como Introducción a la Literatura tenemos esta pastilla para pensarla en términos literarios, ¿no? Dice, en principio, debido a su diálogo con la poesía anterior, según los casos, tanto versificada, inclusive dentro del canon, como no versificada, es decir, poesía visual, concreta, sonora, con fuerte énfasis en la materialidad de sus elementos constitutivos. Sobre la poesía concreta algo había dicho en la clase sobre Oliverio Girondo. Yo les dije, a quien le interese, es una zona interesantísima que se podrían armar seminarios enteros sobre la poesía concreta, por supuesto, que fueran a ver poesía concreta brasilera sobre todo, aunque también hay poesía concreta argentina. A quien le interesa podía investigar un poco, ahí tenemos justamente a la mano los buscadores de Internet que nos abren un poco el panorama. Dice, al mismo tiempo, debido a su tendencia a enfatizar la experiencia del acontecimiento de la palabra, la capacidad de la palabra de llamar la atención sobre sí misma, y acá se nos debería activar un poco Barthes y esa autoconciencia de la lengua, esa capacidad de la literatura para conocer sobre todo los problemas lingüísticos desde un punto de vista literario, ¿no? Y finalmente cierra el texto con corpus, que también invita ahí a investigar de qué se tratan estos experimentos, que se podrían agregar a ese listado que nosotros pusimos en la guía de lectura. Entonces, este es el texto de Cosac, bastante sencillo. Yo los voy pasando porque tampoco revisten demasiada complejidad. Digo, no son Deleuze, no son Jacobson. Cosac ahí muy pedagógicamente nos explica el concepto de literatura digital. Esta literatura que nace en el seno de las plataformas digitales y que requiere ser consumida en esas plataformas porque tiene una serie de características como los elementos multimedia, como la interactividad del proyecto, requiere ser navegado el proyecto, no se lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo como un libro tradicional, sino que se va a tratar de construir recorridos aleatorios que difícilmente coincidan un recorrido con otro. Quiero decir, el lector, entre comillas, de estos experimentos va a tener una experiencia estética distinta al lector de al lado, ¿no? Porque a cada uno se le van a abrir ventanas distintas o el algoritmo va a generar montajes para cada uno, ¿no? Para cada uno. En este sentido, nosotros vamos a ver algunos experimentos de Milton Laufer. Vamos a ver sobre todo lo que tiene que ver con poesía digital porque es lo que más está desarrollado dentro de este ámbito experimental, pero también hay una novela que se llama Lagunas, de Milton Laufer, que es una novela algorítmica, básicamente está compuesta a partir de 50 fragmentos previamente escritos por el autor. Pero lo que hace el algoritmo es, en cada descarga de cada lector, organizarlos de manera distinta, de manera tal que cada uno tenga su propia novela, ¿verdad? Esto es posible a partir, o sea, la novela trabaja con la recuperación de la memoria, entonces el protagonista tiene algunas cuestiones, ahí tiene unas lagunas específicamente, entonces permite que la trama se pueda dar de una u otra manera. Entonces lo que hace el algoritmo es ir recapitulando los distintos fragmentos de distinta manera cada vez, entonces es una novela que en cada descarga es una novela distinta. Aparecen estos chistes bien formales que en realidad las vanguardias históricas ya habían empezado a explorar con los cadáveres exquisitos, con Tristan Tzara, con el dadaísmo. Pero bueno, cortamos acá para que no se haga tan largo el video. Seguimos con Esperanza y Burrió en el video que sigue.